Bien, entonces continuando con el repaso de aldehídos y cetonas, lo primero que vamos a estudiar va a ser el grupo carbonilo, ¿no? ¿Ya? Ya que este grupo carbonilo eh, está presente en dos grupos funcionales, que son los aldehídos y las cetonas, ¿no? Bien, como generalidades, tenemos que los aldehídos y las cetonas son compuestos oxigenados, ¿no? ¿Ya? Es decir, que en este caso, en los aldehídos, ¿ya? Llevan el grupo carbonilo o el oxígeno en el carbono primario. Este carbono tiene que ser primario en el caso de los aldehídos, ¿ya? En este caso, primero vamos a empezar con los aldehídos. Y como todos sabemos, los aldehídos generalmente son el resultado de la oxidación de un alcohol, pero este alcohol debe ser primario, ¿no? ¿Sí? Es decir, que el grupo hidroxilo debe estar en uno de los extremos, ¿no? De la cadena carbonada. Bien. Las reacciones más importantes, ¿ya? De este grupo es la oxidación y la reducción, como les decía, ¿no? Esas son las dos más importantes. Simplemente lo que cambian son sus oxidantes. En este caso, los oxidantes más comunes que van a llegar a ver en todas las reacciones son el permanganato de potasio, ¿ya? Aquí en su estructura de Lewis, también su otra nomenclatura, algunos le dicen cristales de Condi, ¿ya? Aquí está lo que es el dicromato de potasio, ¿sí? Dicromato de potasio. eh, iones de cobre más 2. Si no ven esto, pueden utilizar lo que sería el sulfato de cobre o nitrato de cobre, uno de los dos, ¿no? De cobre 2, sí, no de cobre 1, ¿ya? Porque lo que hacen estos iones, ¿ya? Es que estos iones llegan a oxidar a lo que es el alcohol, ¿ya? Llegan a oxidar y con ello estos se reducen a cobre más 1, ¿ya? Y también eh, sales, bueno, no sales, ¿no? Son óxidos, ¿ya? Óxidos binarios, que es el trióxido de cromo o óxido crómico, ¿no? Que en presencia de ácido sulfúrico llega a formar lo que es, ¿ya? El ácido crómico, que es un mejor oxidante, incluso que el dicromato de potasio o el permanganato, ¿ya? Y eso es debido a su medio ácido, ¿no? Llega a una mayor estabilidad. Bien. Entonces, comenzamos con lo que es la nomenclatura de aldehídos, ¿ya? La obtención general para los aldehídos viene desde un alcohol primario, ¿no? Utilizando cualquier oxidante, ¿sí? Pero esta oxidación debe ser leve, no debe ser en exceso. ¿Por qué razón? Si oxidamos un alcohol primario, ¿ya? Con un oxidante muy fuerte o oxígeno en exceso, lo que vamos a obtener no va a ser un aldehído, sino que va a ser un ácido carboxílico, ¿no? Un ácido orgánico. Bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Aquí el oxidante no debe estar en exceso o debe ser leve, ¿no? La oxidación debe durar un cierto momento, ¿ya? La fórmula general para los aldehídos es la siguiente, ¿no? Generalmente siempre se los conoce así, ¿no? Con R-CHO, ¿ya? Pero en sí, un aldehído está conformado por el grupo carbonilo y un hidrógeno, ¿no? El restante R significa que es la cadena carbonada, en este caso, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta esto. Algunos se confunden y no lo ponen, pero eso es cuando estamos hablando de fórmulas en barras, ¿no? Los radicales son el alquilo, que es R, ¿no?
cuando esto se disocia de forma homolítica. El grupo funcional es el carbonilo, ¿no? Que está presente tanto en cetonas como aldehídos. Y sabemos que en la parte superior, o en sí mismo, en el oxígeno, tiene una alta densidad electrónica. Sabemos que siempre el oxígeno va a tener dos pares de electrones no enlazantes, ¿no? Y en este caso, con el carbono está formando un doble enlace, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí existe un enlace de tipo pi y esa zona es fácilmente disociable, ¿no? Pueden ocurrir muchas reacciones en esta parte. Es por esa razón que este grupo carbonilo es muy reactivo, incluso más reactivo que el grupo hidroxilo, ¿no? Bien. Aquí teníamos un pequeño ejemplo donde estábamos oxidando lo que sería el etil carbinol, ¿no? ¿Recuerdan la nomenclatura del carbinol? ¿Sí? Donde este era el carbinol y lo demás se lo trataba como si se tratase de un sustituyente, ¿no? En este caso tenemos dos carbonos, sería etil carbinol, ¿ya? Y en la nomenclatura tradicional sería nombrado como alcohol propílico, ¿no? Alcohol propílico. Bien. Aquí lo estamos oxidando en un medio ácido utilizando lo que es el dicromato de potasio, ¿ya? Que es una sal de color anaranjada, un poco amarillenta, en ciertas condiciones controladas, ¿no? Para que obtengamos lo que sería el propanal, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las características del grupo carbonilo, ¿no? Bien. Como dijimos anteriormente, es la zona más reactiva de la molécula, ¿ya? Y sabemos que dentro del grupo carbonilo, en su doble enlace, ¿sí? Uno es de tipo pi. Sabemos que siempre cuando vean dobles enlaces, esas reacciones de ahí van a ser de adición, ¿ya? Generalmente son de adición. Todos los compuestos o cadenas que tengan un doble enlace van a ser reacciones de adición en ese lugar, ¿no? Específico, ¿ya? Esta adición puede ser ya sea de reactivos electrofílicos o nucleofílicos, depende de cómo se disocie, ¿ya? El oxígeno o ese doble enlace, perdón. Si bien la carga puede estar en el oxígeno o bien en el carbono, ¿no? Pero como estamos hablando aquí solamente de aldehídos, mayormente la disociación de la carga negativa va a ir hacia el oxígeno y no hacia el carbono. Pero cuando estamos con ácidos carboxílicos, en ciertos momentos en el carbono se va a cargar negativamente, ¿ya? Y el oxígeno de forma positiva. Pero eso es más adelante, ¿no? Lo que vamos a ver. Bien, entonces, después, otra característica que el grupo carbonilo, ¿ya? Es planar, ¿sí? Esto no quiere decir que los átomos de carbono y oxígeno están en el mismo plano, ¿no? Bien. Ahora, esta característica es importante, ¿no? Siempre el grupo carbonilo, cuando estamos hablando de aldehídos, debe estar posicionado en un carbono primario, ¿no? Es decir, que debe estar en los extremos, ¿no? Aquí teníamos una molécula sencilla que si vemos tiene tres átomos de carbono, ¿ya? Y en sus extremos está el grupo carbonilo, ¿no? Entonces se trata de un aldehído, ¿no? Que en nomenclatura sistemática, ¿ya? Se lo conoce como propanal. Siguiendo la nomenclatura de los alcoholes, lo único que se cambia, ¿ya? Es la terminación, el ol por al, ¿no? Y se conserva lo que es la raíz, esto de negro, ¿ya?
Se conserva lo que es la raíz. Lo único que se cambia es la terminación. Eso es en la nomenclatura sistemática. Ahora en la nomenclatura común o tradicional, recuerden que hay nuevas raíces, ¿no? Por así decirlo, nuevas raíces, ¿ya? Que lo que cambia aquí en las raíces es un poco más amplio, ¿sí? Pero hay una pequeña tabla más adelante. Generalmente para esto de la nomenclatura común, mm, es mejor memorizarlo por lo menos hasta el carbono 8 o 9, ¿ya? Simplemente lo que es esta raíz. Aquí esto cambia, porque les va a servir tanto para aldehídos, ácidos carboxílicos y también nitrilos. Sí, sí, nitrilos más. Se conserva lo mismo. Simplemente lo que va a cambiar es la terminación aquí, ¿ya? En este caso es el propianaldehído, ¿no? Lo que está con azul es lo que cambia. Esto de aquí es la raíz, pero en la nomenclatura común, ¿no? O tradicional. Aquí tenemos otra molécula que consta de dos átomos de carbono, ¿ya? Muy conocido en la nomenclatura sistemática como etanal, ¿no? Y en la nomenclatura trivial es conocido como acetaldehído, ¿no? ¿Y qué pasará si en vez de este hidrógeno hubiera un grupo hidroxi? Sería un ácido carboxílico, ¿no? Y aquí simplemente lo que cambiaría en vez de aldehído sería ílico, ¿no? Perdón, digo ico, acético, ¿ya? Eso es lo que cambia aquí la terminación, que está con azul. En los ácidos carboxílicos va a cambiar, pero esta raíz en nomenclatura tradicional se conserva para todos, siempre y cuando se esté hablando de un solo grupo funcional y no grupos funcionales dobles, ¿ya? Bien, la nomenclatura sistemática para aldehídos. Como les decía anteriormente, lo que se conserva es la raíz, ¿no? De los alcoholes. Lo único que se cambia es la terminación de ol, ¿sí? Por al, ¿ya? Ahora, cuando existen dos grupos funcionales, se le antepone a la terminación al la palabra di. Es como si se tratase de un multiplicador, ¿no? Un multiplicador. Bien. Ahora, cuando estemos en aldehídos y haya dos grupos funcionales, siempre van a estar esos grupos funcionales en los extremos, ¿ya? No puede haber uno en el medio, porque ya ahí estaríamos combinando una acetona, ¿no? ¿Ya? Por esa razón, que simplemente en un aldehído van a haber dos grupos funcionales. Bien, aquí y aquí, pero nada más, no pueden haber tres, a no ser que exista una ramificación y en el extremo de esa ramificación ya exista otro grupo carbonilo, ¿no? Pero eso no se ve muy seguido, ¿sí? Por esa razón es que cuando existen dos grupos funcionales nos dice que se le va a anteponer el multiplicador di, ¿ya? A la terminación al. Ahora, otra cosita es que los aldehídos no tienen radicales, ¿no? Aquí están algunos ejemplos en nomenclatura sistemática, ¿no? O UPAC. Tenemos aquí 6 átomos de carbono, ¿no? 3 arriba y 3 abajo. En este caso es el hexanal, ¿bien? Ahora es muy importante cuando estemos haciendo perdón, digo una fórmula, ¿sí? O estructura en barras, que para un aldehído siempre coloquen lo que es el hidrógeno, aquí, en el extremo. Si no llegan a colocar ese hidrógeno, si le dicen
realicen el hexanal, ¿no? Y ustedes hacen la nomenclatura en barras, ¿ya? Y no colocan este hidrógeno, entonces lo que están haciendo es una acetona, ¿no? Y ya no es un aldehído. Entonces, por esa razón, su pregunta puede estar mal, ¿no? O está mal en sí, ¿ya? Ahora, para evitarse ese problemita, pueden utilizar la eh, fórmula en semidesarrollada, ¿no? En este caso es el butanal, ¿no? ¿Sí? 4 átomos de carbono. Aquí tenemos una estructura en barras, ¿ya? Donde tenemos lo siguiente, tenemos sustituyentes, ¿no? ¿Qué hacíamos cuando habían sustituyentes en una cadena principal? Había ciertas reglas a seguir, ¿no? Las reglas eran las siguientes para la cadena principal. Para ubicar una cadena principal, lo que se tenía que cumplir era que esa cadena principal sea la más extensa en átomos de carbono y que pase por la mayor cantidad de sustituyentes. Pero ¿cuál era lo más importante? Que contenga, ¿sí? Dentro a los grupos funcionales de mayor importancia. En este caso, un grupo carbonilo, ¿no? Y sí o sí tiene que empezar por ahí. Entonces empieza por ahí y pasa por la mayor cantidad de sustituyentes. Aquí tenemos uno y 2, ¿no? La nomenclatura para esto sería 3,5 multiplicador ti metil hecta raíz terminación al, ¿no? 3,5 dimetil hectanal. Bien, ahora la nomenclatura sistemática cuando existen dos grupos carbonilo, ¿no? Ahora, para esto es simplemente tal y como se nombra, el único detalle es que antes de la terminación, ¿ya? De al se coloca el multiplicador di y también antes de la raíz se colocan los localizadores, ¿ya? Aunque no es necesario porque están en los extremos, ¿no? Ya es obvio eso. Pero para que sea más formal, pueden ponerlo, ¿no? Antes de la raíz de la cadena principal. En este caso, tenemos un grupo carbonilo por la izquierda y por la derecha. Ahora, desde cómo podemos dar la preferencia para nombrarlo, si bien de la derecha o si bien de la izquierda, tenemos que ver si cerca de uno de esos dos grupos carbonilos, ¿ya? Existe algún sustituyente u otro grupo funcional, ¿ya? Que tenga menor prioridad, ¿no? En este caso, aquí en la parte de la derecha tenemos lo que es un sustituyente, ¿no? El metil. Entonces, por esa razón, vamos a empezar la numeración de la cadena principal de derecha a izquierda, ¿no? Derecha a izquierda. Bien, entonces empezamos, ¿no? Según orden alfabético, 3 metil, 1,7 localizadores de los grupos funcionales. Tenemos 7 átomos de carbono, hectano, dial, ¿ya? Ahora aquí en la raíz hay otro detalle también. Aquí en la raíz, cuando estén con un aldehído que tenga doble grupo funcional, perdón, doble grupo funcional, ¿ya? La raíz se escribe como si escribieran el nombre de un alcano, ¿ya? En este caso, hectano. Si fueran 6 átomos de carbono, sería hexano, ¿ya? Eso es para que quede un poco, mm, para darle más estética, ¿no? A la nomenclatura.
Por ejemplo, aquí tenemos 5 átomos de carbono. Y como se nombra un alcano, simplemente es pentano, ¿no? Multiplicador ti-al. Aquí no pusimos lo que son los localizadores. ¿Por qué razón? Porque están en los extremos y además no tenemos sustituyentes por aquí ni por acá, ¿no? En ningún lado. Entonces, escribimos el nombre como si se tratase de un alcano, perdón, la raíz, ¿ya? Pentano, multiplicador y la terminación al, ¿ya? Bien, aquí teníamos otro ejemplo donde teníamos dos grupos funcionales, ¿no? Uno de menor importancia y otro de mayor importancia, ¿no? Y esa importancia se lo da según su reactividad y electronegatividad. Entonces tenemos, cuando veamos nuestro examen, ¿ya? Una fórmula en barras y nos pidan nombrarlo, lo primero que tenemos que hacer es encerrar los grupos funcionales, lo más destacado primero, ¿no? Los encerramos, ¿ya? Ahora, el secreto para saber cuál era el que tenía mayor prioridad, ¿ya? Cuando se está hablando de grupos oxigenados, generalmente se lo hacía a aquel grupo funcional que tenga mayor cantidad de oxígeno o que tenga un doble enlace, ¿ya? En este caso, el grupo hidroxi simplemente tiene un oxígeno. Aquí también un oxígeno. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un doble enlace. Entonces, por esa razón, le doy prioridad a esto, ¿no? Pero ya sabemos que esa prioridad es debido a la reactividad, ¿no? Que tiene este grupo funcional. Pero de esa manera es un poco más sencillo ubicar el grupo funcional de mayor prioridad sin estar viendo la tabla. Bien, entonces ubicamos, lo remarcamos. Y lo segundo importante de esto es buscar la cadena principal, ¿ya? Y la cadena principal cumple los siguientes requisitos, ¿no? Que pase por la mayor cantidad de sustituyentes o grupos funcionales de menor importancia, ¿no? Entonces vamos por aquí, ¿ya? Pasa por sustituyentes y un grupo funcional que está por debajo de nuestro grupo funcional principal, ¿no? Bien, de esa manera entonces la numeración va a empezar de derecha a izquierda, ¿no? Derecha a izquierda. Y utilizamos bien lo que sería el orden alfabético o no lo podemos usar, ¿no? En este caso sería ubicamos la posición 3, tenemos un etil, 3 metil, 4 metil, ¿ya? En la posición 4 un metil. En la posición 9 hidroxi, luego la raíz, que sería decan, ¿ya? Porque tenemos 10 átomos de carbono. Y la terminación, ¿no? Que caracteriza nuestro grupo funcional de mayor importancia, ¿no? Bien, ahora toca hablar de lo que es la nomenclatura trivial de aldehídos, ¿no? O nomenclatura común también. Y se utilizan los siguientes prefijos o raíces, ¿no? Que hay un pequeño cuadro que está hasta eh, el átomo de carbono número 7, ¿ya? Y tenemos lo siguiente. Cuando tenemos un átomo de carbono, utilizamos el prefijo form, ¿no? Cuando tenemos dos, acet, propián, butyric, valeric, a veces en 5 se utilizan dos, ¿no? Dependiendo si tiene ramificación o no. Cuando exista una N por delante, ¿ya? Significa que esa cadena es lineal
y no tiene ramificaciones. En cambio, este puede sí tener ramificaciones, ¿no? Bien. Pero estos son los más, hasta el átomo de carbono 9, ¿yo? Hasta el enan, ¿yo? Enan, si no me equivoco. Sí, enan es. Hasta el átomo de carbono 9 sería necesario que se lo memoricen, ¿no? Por el momento. Después ya es sencillo utilizarlo. Bien, ahora para completar lo que sería nuestra nomenclatura trivial, la terminación es aldehído, ¿ya? Aldehído. Ejemplo, tenemos el aldehído más sencillo que proviene del carbinol, ¿no? O del metanol y es conocido como formaldehído, ¿ya? Incluso este formaldehído está presente en algunos. mm, ¿Conocen el formol? Pues tiene una gran cantidad de formaldehído, ¿ya? El formol. Y hay que tener cuidado con eso porque si se lo llega a exponer a rayos de luz ultravioleta, se puede formar otras sustancias peligrosas, ¿no? Si no me equivoco, es el fosgeno el que se forma. Y es muy letal ese gas, porque es una arma química, ¿no? Bueno, eso más adelante. Bien. En la nomenclatura trivial, formaldehído, ¿no? Y en sistemática, la más común, metanal. Bien. Bien, vamos a continuar con algunos ejemplos de la nomenclatura trivial de aldehídos. Aquí tenemos la siguiente molécula que podemos ver que está en fórmula desarrollada, ¿ya? Y tiene 5 átomos de carbono. Según nuestra nomenclatura sistemática, sería el pentanal, ¿no? Pero en nuestra nomenclatura trivial sería conocido como valeraldehído, ¿no? O amilaldehído, uno de los dos. Aquí tenemos otro que está en su estructura en barras, ¿ya? Donde se destaca lo que es el grupo funcional, ¿no? Y el hidrógeno, en este caso, en aldehídos, ¿no? En la nomenclatura sistemática, el hexanal, ¿ya? En la nomenclatura trivial, el capronaldehído, ¿ya? Aquí tenemos 8 átomos de carbono, ¿ya? 4 arriba y 4 abajo. Nomenclatura sistemática, octanal, y en nomenclatura trivial, caprialdehído. Bien. Aquí había un detallito que estamos explicando en la anterior clase, que muchos cometen ese error, ¿no? De no poner el hidrógeno aquí, ¿ya? ¿Qué pasa si no ponen el hidrógeno aquí? Entonces este ya no es un aldehído, sino es una acetona, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el grupo carbonilo está en un carbono secundario. Aquí hay uno y 2. Está enlazado este carbono a 2 átomos de carbono, ¿no? Por esa razón, entonces, nuestro grupo carbonilo se encuentra en un carbono secundario y ya no es un aldehído. Auxiliar, pero ¿y si se le quita toda esa rayita? ¿No quedaría sobreentendido? Esta rayita, O sea, ajá, todo si lo esto. dejamos ahí que acabe. Ajá. Sí, pero sí, se entiende, se llega a entender. Si es que no ponen ni una rayita aquí, ¿no? Si es que la ponen, pónganlo con el hidrógeno, ¿ya?
Ah, ya, gracias. ¿Ya? No hay importancia en eso. Está bien, está bien, está bien. Bien, era eso nomás, ¿no? Lo que se quería explicar, ese detalle. Bien, hasta el momento ¿tienen alguna consulta sobre la nomenclatura de aldehídos, jóvenes? No, Auxi. Bien, vamos a continuar entonces con la nomenclatura de las cetonas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las cetonas de forma general, ¿ya? Las cetonas, al igual que los aldehídos, ¿no? Son compuestos oxigenados, ¿ya? Pero en este caso, las cetonas resultan de la oxidación de un alcohol, pero en este caso el alcohol debe ser secundario, ¿ya? El grupo funcional es el siguiente, donde el carbonilo, ¿ya? Está rodeado por dos radicales, ¿no? Uno que es la cadena principal y otro que queda como sustituyente, ¿no? Aquí tenemos la fórmula global, ¿no? Y la obtención de estas, ¿ya? Se da mediante la oxidación de un alcohol secundario. Este carbono se encuentra enlazado a uno y dos átomos de carbono, ¿no? Por esa razón es que este carbono es secundario y eso convierte este alcohol en secundario, ¿no? Los oxidantes son los mismos que se utilizan para oxidar a los alcoholes primarios para la obtención de aldehídos o ácidos carboxílicos, ¿no? Son los mismos oxidantes, ¿ya? El único detalle que nuestro alcohol sea secundario, ¿no? Bien, aquí estábamos usando dos ejemplos, si bien el permanganato de potasio o bien el dicromato de potasio, ¿no? Puede ser dicromato de sodio, no importa. Aquí el cation puede variar, puede ser sodio o potasio, son los más conocidos. Y se llega a obtener una acetona, ¿no? Las R son los radicales, ¿no? Hoy en la cadena carbonada, ¿sí? Y el grupo funcional, en este caso, es el carbonilo, ¿no? Que presenta una alta densidad electrónica en la parte del oxígeno, además de tener una reactividad mucho mayor que el grupo hidroxilo, ¿no? Bien. Aquí tenemos la obtención, ¿ya? De las cetonas de forma general, ¿no? Donde partimos de un alcohol secundario. En este caso, el 2-butanol, o en nomenclatura del carbinol sería conocido como etil metil carbinol, ¿no? En presencia de oxígeno, ¿sí? Vamos a obtener una acetona, ¿no? Según la nomenclatura sistemática, 2-butanona, ¿no? Y según la nomenclatura de la acetona, etil, metil, cetona, ¿ya? Y agua. En esta oxidación siempre se obtiene agua. En otras oxidaciones, ya sea para obtener ácidos carboxílicos o aldehídos, cuando estén en exceso, no se obtiene el agua en sí, sino peróxido de hidrógeno, ¿no? Aquí aumenta un 2. ¿Sí? Bien. La nomenclatura sistemática para las cetonas, ¿ya? Es casi igual, ¿no?
casi idéntica a la de los aldehídos. Lo único que cambia es la terminación. En vez de al, ¿ya? Se cambia por una, la raíz, ¿no? Y detalle, que el grupo carbonilo, se encuentra en un carbono secundario, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Donde, si vemos, tenemos 5 átomos de carbono. Y la numeración siempre empieza donde se encuentre el grupo funcional de importancia, ¿no? En este caso se encuentra en el lado derecho. Por esa razón empezamos de derecha a izquierda y le damos un indicador, ¿no? Un indicador, aunque no es necesario cuando estemos utilizando solo un grupo carbonilo. Simplemente para hacerlo más detallado, podemos dar la ubicación, ¿no? Con un indicador o localizador. En este caso, en el carbono 2, 2 penta, ¿no? Pentanona. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa cuando existen grupos funcionales ya en la cadena principal? A ver, vamos a emitir a los compañeros. Cuando existe más de un grupo funcional, ¿ya? Lo que se utiliza son multiplicadores, ¿no? Multiplicadores tal como ser pi, tri, tetra, ¿ya? Esos multiplicadores. Aquí hay un ejemplo donde tenemos la siguiente cadena. Ya volvió. Donde teníamos la siguiente cadena carbonada, ¿no? Y veíamos que teníamos dos grupos carbonilos. Si bien para elegir la cadena principal nos dice que tiene que ser eh, la más extensa, no siempre va a ser así, ¿no? Porque para una cadena principal lo más importante es que pase por la mayor cantidad de grupos funcionales de importancia, ¿no? Y por sustituyentes. Nuestra cadena principal puede ser pequeña y nuestro sustituyente puede ser un poco más grande, ¿no? Como en este caso. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Aquí tenemos 5. Bueno, no es mayor, pero es casi igual. En este caso, nuestra cadena principal es esta debido a que tenemos o estamos pasando por dos grupos carbonilos, ¿no? Ahora, para ver de qué lado vamos a empezar a numerar, si bien de la parte superior o de la parte inferior, en este caso va a ser de la superior. ¿Por qué razón? Porque este grupo carbonilo está más cercano a este sustituyente, ¿no? Entonces va a ser de superior a inferior, ¿no? Y empezamos nombrando primeramente el sustituyente 3-pentil 2,5. Estos localizadores son para los grupos funcionales, ¿no? Hexa, multiplicador, di, ona. ¿Ya? Ahora la otra nomenclatura también de las
para nombrar cetonas es aquella en la que la terminación es cetona, ¿no? También le conocen como la nomenclatura de cetonas, le dice, ¿no? Ahora, para nombrar de esta manera se sigue lo siguiente. El grupo carbonilo, ¿ya? Este grupo carbonilo, de aquí, se lo toma como una cadena principal, ¿sí? Y el restante, que está enlazado a ese átomo de carbono, como si se tratase de un sustituyente, muy similar a lo que sería la nomenclatura del carbinol, ¿no? ¿Sí? En este caso, tenemos aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono. Y para utilizar esta nomenclatura, que es la más sencilla para las cetonas, simplemente tenemos que ubicar el carbonilo, ¿ya? El grupo carbonilo. Lo ubicamos, los encerramos y luego vemos cuántos átomos de carbono nos quedan del lado derecho e izquierdo. En este caso tenemos uno, 2 y 3. Aquí también uno, 2 y 3. Como tenemos, son iguales, ¿ya? Es simétrico, sería dipropilcetona. En su pregunta de examen puede decir, obténgame una cetona simétrica mediante la oxidación, ¿ya? De dipropilcarbinol, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer es utilizar oxígeno, ¿no? Y se va a obtener lo que sería el dipropilcetona. Simplemente aquí, no, perdón. Si fuera un grupo hidroxi, aquí se estaría quitando el hidrógeno, ¿no? Mediante una oxidación. Bien, vamos a continuar. La nomenclatura de las cetonas, según la UPAC, ¿no? Pero esta nomenclatura es para cuando existan varios grupos carbonilos. Ya. Cuando existan más de dos grupos carbonilos, ¿ya? Se va a utilizar multiplicadores, como ser di, tri y tetra, ¿no? Que estos van a indicar la cantidad de grupos carbonilos que existen en nuestra cadena. Ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo, donde tenemos 6 átomos de carbonos y tenemos en la posición 2 y 4 grupos carbonilos, ¿no? Entonces, ponemos los localizadores 2,4, escribimos la cadena principal o la raíz, hexa, multiplicador, ti, 1, ¿no? Lo mismo para este ejemplo, ¿ya? Donde tenemos 4 átomos, perdón, digo 4 grupos carbonilos, ¿ya? Ahora, si la numeración va a empezar de derecha a izquierda, también eso importa, ¿no? Tenemos que ubicar el grupo funcional que esté más cercano al extremo de la cadena, ¿no? En este caso, este de aquí está más cercano que este otro, ¿no? Por esa razón va a empezar la numeración de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, una vez vista de cómo se va a empezar a enumerar la cadena, escribimos los localizadores, ¿no? En la posición 2, 4, 6 y 7 tenemos grupos carbonilios. Nuestra raíz de la cadena principal, nona, multiplicador, tetra, que significa 4, 4, y la terminación ona, ¿no? Bien. Lo mismo para este, ¿ya?
tenemos que ver cuál está más cerca al extremo. Aquí tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Es simétrico, ¿no? Así que bien puede ser de derecha o bien de izquierda. No nos importa cuando es simétrico. En la posición 3,4 ya se encuentran grupos carbonilos. Hecta, raíz, multiplicador y terminación 1. ¿Ya? Ahora esta otra acetona, una acetona aromática. Es muy conocida, ¿no? Con la abreviación P2P. ¿Qué está en inglés esta abreviación? ¿Ya? Es muy conocida esta sustancia por ser prohibida y controlada, ¿no? Según la nomenclatura sistemática, sería fenil por el anillo benceno. 2, indicador de un grupo carbonilo, propan, raíz, ¿ya? Terminación, ona, ¿no? Grupo funcional. Bien. Serían unos ejemplos. Jóvenes, ¿alguna consulta sobre nomenclatura de cetonas? Todo claro, auxiliar. Bien, vamos a pasar Si hay, entonces, auxiliar, ¿sí? disculpe si hay una acetona y un aldehído en la misma fórmula, ¿cuál se toma primero? Ambos están en la misma posición de la prioridad, ¿no? Están en el mismo escalón, se puede decir, ¿ya? Pero Gracias. generalmente el que se toma como grupo funcional de importancia casi siempre es una acetona, porque se encuentra en el medio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una molécula se encuentra en el medio y tiene una alta densidad electrónica? Mejora el efecto inductivo, ¿no? Y estabiliza la molécula. Porque una molécula que tiene un alto efecto inductivo en un extremo es un poco inestable, ¿no? Se va a disociar fácilmente. Pero si está en el medio es un poco más difícil a que sea atacado o se disocie. Además que equilibra, ¿no? Ese efecto de electronegatividad, ¿ya? Pero casi no se encuentra muy seguido, digamos, esos dos grupos, cetona y aldehído, en una misma cadena. ¿Se logra entender eso? Sí, auxiliar. Bien, vamos a continuar entonces con las propiedades químicas, ¿ya? De aldehídos y cetonas, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con lo que sería de los aldehídos. La oxidación de aldehídos, ¿no? Muy sencilla. Ahora, esta pregunta puede estar planteada de la siguiente manera, ¿ya? Nos puede decir, se requiere obtener ácido propanoico, ¿no? Mediante el uso de oxígeno, ¿sí? En exceso, ¿no? Simplemente eso. Ahora, ¿qué pasa? Como nos dice propanoico, entonces vemos primeramente la raíz propan y vemos que son 3 átomos de carbono, ¿no? Es decir, que esa pregunta nos está diciendo que trabajemos desde los productos hacia los reactivos, ¿no? Porque obviamente en un examen no se les va a dar toda la ecuación, sino le puede dar bien solo productos y un catalizador, o bien un producto y un reactivo, ¿no? Lo demás
ya es a encontrar, ¿no? En este caso, si bien nos dieran el producto y uno de los reactivos, ¿ya? Tenemos que ver bien nuestro producto. Vemos nuestro producto y tiene 3 átomos de carbono. Entonces nuestro reactivo debe tener sí o sí 3 átomos de carbono, ¿no? En este caso. Y cuando vemos oxígeno, siempre cuando veamos oxígeno se va a tratar de una reacción de oxidación, ¿no? Y cuando se oxidaba a los aldehídos, ¿qué se obtenía? El ácido, ¿no? Entonces, si aquí tenemos ácido y lo reducimos en nuestra mente con hidrógeno, ¿qué vamos a llegar a obtener? Un aldehído, ¿no? Entonces, eso es nuestro reactivo que nos faltaba, ¿no? El propanal, ¿ya? El propanal. Ya una vez completado arriba, ¿ya? Lo único que nos faltaría sería realizar nuestro mecanismo de reacción. En nuestro examen, una pregunta puede valer 10 puntos, ¿no? 5 puntos todo esto con los nombres y 5 puntos todo esto, ¿no? Y si es que llegara a valer 5 puntos, 2,5 para aquí y 2,5 para acá, ¿no? Entonces, una vez hayamos encontrado o completado todo esto, ¿ya? Porque los enunciados son de forma literal, rara vez vienen con fórmulas. Y si son fórmulas, obviamente hay que completar aquí, va a estar incompleto, aquí incompleto, ¿ya? Bien, cuando lo tengamos completo todo con los nombres, continuamos con lo que es el mecanismo de reacción, ¿no? Que es una parte simplemente sencilla, ¿no? Para indicar de cómo se ha logrado disociar, ¿no? Bien, en este caso, a ver, lo primero que se va a llegar a disociar va a ser esta partecita. El grupo carbonilo, ¿no? Se va a llegar a disociar aquí, este doble enlace se va a romper y va a quedar solamente el enlace sigma. Aquí se va a cargar una carga negativa, ¿ya? Aquí positiva. Aquí lo mismo, el oxígeno, sabemos que tiene un doble enlace aquí también, ya está disociado, una carga negativa y positiva. Ahora esas cargas negativas y positivas se van a ir a añadir. Recordemos que esta parte se está cargada negativamente, entonces ahí puede llegar a unirse esta carga positiva, ¿no? La parte superior. Y abajo la otra parte, ¿no? ¿Sí? Entonces se empieza de esa manera, ¿no? En la parte de abajo, en el carbocatión, se va a unir esa carga negativa, ¿ya? Se va a unir. Y este hidrógeno va a salir con carga positiva para estabilizar a esta molécula, a este carbono, con carga positiva. Y luego va a retornar, ¿no? Para llegar a formar lo que es el ácido carboxílico. Bien. Esa fue una oxidación con oxígeno, ¿ya? Ahora hay otros tipos de oxidaciones con sales oxidantes, ¿no? O con ácidos oxidantes. Bien, tenemos lo siguiente entonces. Tenemos el propanal, ¿ya? Propanal en presencia de un medio ácido. En este caso es el ácido permangánico. Si bien no hay ácido permangánico, podemos utilizar permanganato de potasio en un medio ácido. Ese medio ácido puede estar proporcionado por el ácido sulfúrico. Generalmente todos los medios ácidos son proporcionados por el ácido sulfúrico. Raras veces por el ácido clorhídrico. ¿Ya? Bien.
Y como siempre, cuando tenemos un aldehído, el siguiente compuesto oxigenado que se va a generar va a ser un ácido carboxílico. ¿Sí? Simplemente aquí se adiciona en vez del hidrógeno un grupo hidroxi, ¿no? Un grupo hidroxi. Lo demás no cambia, ¿ya? No cambia. Entonces, tenemos lo siguiente, que es el mecanismo de reacción. Bien, tenemos el aldehído, ¿ya? Que sabemos que en esta parte va a disociar, ¿ya? Entre el carbono y el oxígeno. Se va a romper ese doble enlace, aquí se va a cargar negativamente y aquí positivamente. Ahora este ácido, ¿ya? También presenta resonancia, debido a que hay dobles enlaces, ¿no? Presentes aquí también, pero esto puede estar moviéndose si bien en este otro o en este otro, ¿no? Ahora, al momento de ver esa ruptura, ¿ya? El oxígeno se va a sentir atraído hacia esta parte negativa, ¿no? Bueno, mejor dicho, el metal, porque está cargado positivamente, se va a sentir atraído, ¿no? En la parte negativa del oxígeno, solamente por un momento. Hasta ese momento las cargas se van a llegar a reordenar para estabilizarse. Y para ello, ¿sí? Lo que va a pasar es que este grupo hidroxi del ácido va a salir, ¿no? Va a salir para que de esa manera se llegue a estabilizar el metal, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí con el grupo carbonilo, ¿ya? Va a salir el protón, mejor dicho, el hidrógeno, ¿ya? Afuera, con carga positiva. Y ese grupo hidroxi, como ya había salido del ácido, ¿ya? Va y entra hacia el carbocatión formado del grupo carbonilo. Y el hidrógeno que salió con carga positiva del grupo carbonilo, ¿ya? Va a ser atraído por uno de los oxígenos del ácido, ¿sí? De esa manera ese ácido se recupera, pero se está reduciendo. Se está reduciendo porque no tiene la misma cantidad de oxígenos, ¿no? Como siempre, ¿no? Se veía en química inorgánica. Las sustancias oxidantes, al momento de cumplir su misión, ¿no? Son reducidas, ¿no? Aquí como subproducto, son reducidas. Y la sustancia reductora es oxidada, ¿no? Bien. Otra de las propiedades químicas de los aldehídos es la hidratación. Cuando se hidrata un aldehído, ¿ya? Se obtiene lo que es un alcohol inestable, ¿no? En este caso tenemos el acetaldehído en un medio acuoso y se llega a obtener alcoholes inestables como el etanodiol, ¿ya? Donde una molécula puede actuar como un ácido y otro como base entre estos grupos hidroxi, ¿ya? Y por esa razón vuelve a ser reactivos, ¿no? Tenemos el mecanismo para esta reacción, donde tenemos el acetaldehído, ¿sí? Y el agua. Ahora el agua puede actuar como un ácido o bien como una base, según se encuentre, perdón, según se encuentre con una sustancia
que tenga características ácidos o bases, ¿no? ¿Ya? En este caso, aquí en el grupo carbonilo, lo primero que vemos es un doble enlace. Y como os les decía, ese doble enlace siempre van a ocurrir adiciones en el doble enlace. ¿Ya? Generalmente esas adiciones van hacia el carbono, porque el carbono se va a cargar positivamente y el oxígeno negativamente. Ahora el agua presenta una alta densidad electrónica en la parte superior, debido a sus dos pares de electrones no enlazantes, ¿no? Por esa razón que va y se enlaza en este carbocatión para que esta carga positiva desaparezca, ¿ya? Desaparece en el carbono, pero aparece en el oxígeno, ¿no? Desaparece. Ahora, para que este oxígeno esté estable, ¿ya? Lo que va a hacer el agua es que va a eliminar a uno de esos hidrógenos, lo va a expulsar y le va a quitar su electrón para que llegue a estabilizarse y esa carga positiva desaparezca. Pero al momento de salir, este hidrógeno va a llevarse la carga positiva o se va a generar en él la carga positiva, ¿no? ¿Ya? Y aquí recordemos que había una carga negativa en el oxígeno, que esto era el grupo carbonilo. Entonces va y es atraído ahí. Y se forma un grupo hidroxi y aquí otro grupo hidroxi, ¿no? Y esos a su vez pueden disociarse nuevamente para volver a dar los reactivos, ¿no? Esa es una reacción de hidratación de aldehídos. Bien, ahora está la reducción. La reducción de aldehídos. En este caso vamos a utilizar un aldehído aromático, ¿no? El más conocido, benzaldehído, ¿ya? Cuando estemos hablando de una reducción, las reducciones se pueden dar con metales, ¿ya? Metales como ser cuáles. Pueden ser metales como el zinc, ¿ya? O bien otros metales como, a ver, magnesio. Zinc y magnesio son buenos metales para reducir compuestos orgánicos. Pero el de preferencia es el gas de hidrógeno, ¿ya? El gas de hidrógeno. En este caso, en nuestra reducción catalítica, estamos utilizando paladio. Que el paladio lo que va a hacer es intervenir en la ruptura de la molécula de hidrógeno, ¿no? Porque sabemos que son ambos de la misma especie y la ruptura va a ser de tipo molítica. Pero, como estamos utilizando un catalizador, en este caso la ruptura va a llegar a ser de tipo heterolítica, ¿ya? Bien. Entonces analizamos nuestra molécula, el benzaldehído, ¿ya? Y vemos que aquí siempre va a romper y va a ser negativo, positivo. Aquí también se rompe negativo y positivo. Y bueno, las adiciones ya sabemos dónde se van a dar. En el carbono con carga positiva, el hidrógeno con carga negativa, ¿no? O el reactivo nucleofílico hacia el carbocatión, ¿no? Y aquí, esta zona nucleofílica va a atraer a los reactivos electrofílicos, ¿no? O al protón, ¿ya? De esa manera, todo se adiciona y se llega a obtener lo que sería el fenilcarbinol, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Por el momento. Hola.
No, auxiliar. ¿De su práctico tienen alguna duda? No, no hay duda, auxiliar. Tengo una preguntita. ¿Será que vamos a resolver modelos de exámenes o algo ejercicios parecidos a lo que va a entrar en el examen? Claro. Espérame un momento. Ya está bien. Bien. Vamos a continuar entonces. Con las propiedades químicas. La acidificación de aldehídos, ¿no? Esta acidificación, cuando se utiliza el ácido cianhídrico, también conocido como ácido prúsico, ¿ya? Se obtienen las cianhidrinas, ¿no? Que simplemente es cuando existe un grupo cianuro y un grupo hidroxilo, ¿ya? Ahora vamos a hacer su mecanismo de reacción, que es sencillo. Esta cianhidrina es muy similar a lo que sería un alcohol inestable, ¿no? Por esa razón es que nuestra reacción va a ser reversible, ¿ya? Va a ser reversible. Entonces, tenemos nuestro aldehído y el ácido prúsico, ¿ya? Que sabemos que un ácido, ¿ya? Siempre elimina, ¿ya? sus hidrógenos, ¿no? En este caso, este hidrógeno va a ceder sus electrones a este carbono, ¿no? Para que se cargue de forma negativa. Aquí sucede lo mismo, en la parte superior, negativa, y aquí un carbocatión positivo, ¿no? El hidrógeno saliente con carga positiva, momento que se formen las cargas, desaparece el enlace, ¿ya? Y ya sabemos dónde van a ser las uniones, ¿no? Aquí también. Solo queda un enlace, ¿no? Al momento de aparecer las cargas positivas. Pues es sencillo, porque sabemos que la carga negativa del oxígeno va a atraer al protón, ¿ya? Y el carbocatión va a atraer al grupo cianuro, ¿no? Perdón, está mal esto. Sería de esta manera. Dato importante de que el sentido de las flechas, la punta va a apuntar hacia el átomo que tenga la carga positiva. Es decir, que la carga negativa se mueve hacia la positiva, ¿no? Eso es importante. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Estaría así, la carga positiva aquí, la carga negativa, el oxígeno, ¿no? Tendríamos disociado el hidrógeno, el protón,
y el grupo cianuro. Y ya sabemos dónde van, ¿no? Cómo se mueven las cargas negativas y positivas. De esa manera acabaría nuestro mecanismo de reacción, ¿no? Sencillo. Bien. Otra de las propiedades químicas es la obtención de acetales. ¿Ya? Los acetales provienen de la combinación de un aldehído, ¿ya? Y dos moléculas de alcohol en un medio ácido, ¿no? Este medio ácido bien puede estar proporcionado por el ácido clorhídrico, o sea, el fumán, o bien por el ácido sulfúrico, ¿no? En este caso tenemos el acetaldehído y dos moléculas de metanol. Y de esa manera vamos a obtener el acetal. Y también agua, ¿ya? Como subproducto. Bien, ahora vamos a continuar haciendo el mecanismo de reacción, ¿ya? Donde tenemos nuestro aldehído y dos moléculas de alcohol. ¿Ya? Ahora aquí el detalle es que una de las dos moléculas de alcoholes, una de ellas va a actuar como un ácido y otro como una base. Entonces, si uno actúa como un ácido, entonces va a desprender protones, ¿no? En este caso vamos a hacerla con esto. Aquí va a haber una carga negativa, ¿ya? Y la otra va a desprender el grupo hidroxi completo como una base. Aquí en el grupo carbonilo ya sabemos cómo son las disociaciones, ¿no? El oxígeno se lleva la carga negativa, ¿ya? Y aquí se genera un carbocatión. Bien. Bien, entonces quedaría de la siguiente manera. El grupo carbonilo. Aquí con la carga positiva, ¿ya? Aquí la negativa. Las sustancias disociadas del alcohol. Habría un carbocatión, ¿sí? Con carga positiva.
No voy a entrar. Vamos a continuar abajo. En el cóccix. El grupo hidroxi. Y el protón. Ahora aquí, simplemente estos pueden llegar a enlazarse y formar agua, ¿no? Vamos a continuar aquí así. Como nuestro subproducto. Se formó el agua. Ahora faltaría que se adicione al grupo carbonilo, ¿ya? Los reactivos nucleofílicos y electrofílicos que se han formado, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. El cóccix. Ya, cabalito. Aquí una carga positiva, ¿no? Y ahí realizamos las uniones. Bueno, ahí acabaría, apenas alcanzó. Ese sería el mecanismo de reacción, ¿ya? Para obtener acetales. ¿No? Bien. Ahora la reducción de cetonas. La reducción de cetonas, como la de aldehídos, es muy similar. Pero en este caso, ¿qué pasa cuando se... Aquí hay un problema. Este es un éter. Ahora sí. Cuando se reduzcan las cetonas, lo que vamos a obtener como producto en sí va a ser un alcohol secundario, ¿no? Entonces, si partimos de la dimetilcetona, que es una cetona simétrica, vamos a obtener el dimetilcarbinol, ¿no? Dimetilcarbinol. El dimetilcarbinol. ¿Ya? Esta reacción de reducción simplemente fue una reacción de adición, ¿no? Simplemente se adicionó hidrógeno al grupo carbonilo para llegar a saturarlo, ¿no? Y como podemos ver eso mediante su mecanismo de reacción.
Hacemos la disociación, ¿no? Aquí ya sabemos que uno se va cargando de forma negativa y otro de forma positiva, ¿no? Bien. Y ahora sí, las uniones mediante las flechas, ¿no? Bien. Y acá habría ese mecanismo de reacción, ¿no? Y es sencillo. Ahora tenemos la oxidación de cetonas, ¿ya? Bien, para la oxidación de cetonas, cuando se tenga una cetona y se llega a oxidar, lo que se va a obtener va a ser un ácido carboxílico y también una base orgánica, en este caso, un alcohol. Este alcohol puede ser primario o secundario. Bueno, pero mayormente es primario, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar con el mecanismo de reacción. ¿Por qué es primario? Bueno, tenemos nuestra acetona, la dimetilcetona, oxígeno, ya sabemos que se va a disociar, nuestra acetona igual, ¿no? Y va a quedar de la siguiente manera. Carga negativa. Ahora aquí se puede adicionar un oxígeno con carga negativa.
Podemos hidrogenar, ¿yo? Para que se reduzca y tengamos el alcohol. Bien. Y es otra parte del ácido carboxílico, ¿no? Son dos semimecanismos en uno solo, ¿no? Bien, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? Pueden ir escribiendo su nombre completo en el chat, ¿no? Hola. Bien, se escucha. Su examen es este miércoles, ¿no? O el jueves. Miércoles. Miércoles. Es el miércoles. Ya. Disculpa, auxiliar, ¿va a subir este PDF? Sí, se los va a subir. Se va a subir. El anterior creo que solo de nomenclatura se los subí, ¿no? Lo voy a subir entonces. Aún no se sabe de cómo va a ser, ¿no? El examen, pero lo más seguro es que va a ser todavía presencial, ¿no? Pero a ver qué pasa. Sí, lo que ella dijo fue que iba a ser presencial, porque no quería virtual. Claro. A ver qué pasa también, ¿no? Quizás se llegue a retrasar, pero como es el miércoles hay que ver todavía. Quizás se soluciona el día martes, ¿no? El tema del paro y todas esas cosas. Así que estén practicando nomás, ¿no? ¿Quién sabe? O por ahí quizás el jueves, ¿no? Ya le va a comunicar ese temita la doctora, ¿no? de lo del paro. Claro. ¿Qué pasa, no? Auxiliar, ¿podría explicar la tarea del laboratorio? La Ten- tarea, ¿Tenemos que presentar la guía hasta el laboratorio número 5 o solo los cuestionarios? sí, la doctora le dijo que presenten la guía hasta tal laboratorio, entonces tienen que presentarlo, ¿no? ¿Y las imágenes las sacamos de internet o? Las imágenes pueden sacarlas de las diapositivas que se las presenta o bien de los videos que se les muestra, ¿no? Siempre se les envía los links dentro de las diapositivas, ¿ya? Así que pueden sacarlo bien de las diapositivas o bien de los videos que están en YouTube, ¿no? Ya, gracias. Es solo eso, ¿ya? Bien, jóvenes, traten de resolver su práctico completo y si tienen dudas, me escriben nomás, ya sea por el grupo
o bien al privado, ¿no? Pero mejor si es por el grupo. Así todos pueden ver, ¿no? Quizás esa duda la tenían de más personas y así no se repite. Bien. Bueno, jóvenes, sería hasta aquí, ¿no? ¿Nadie más falta escribir en el chat para que lo guarde? Su nombre. Bien, vamos a guardarlo.